Buenos días. Ahora me subiré aquí para ponerles una serie de imágenes y acompañarnos en este pequeño viaje que quiero contarles a ustedes sobre mi experiencia en el color. Y antes de iniciar ese viaje, quiero recordarles una cosa, y es que porque ya tengo una cierta edad, he trabajado con bastantes profesionales de la restauración que estudiaron aquí o en centros muy parecidos a este y que eran como ustedes, que cuando estaban aquí, pues bueno, estaban intentando buscar una vía, ¿no?, de enfrentarse a una trayectoria, a un futuro. Y esos profesionales luego, con el tiempo, cuando acuden a mi bodega o a mi viñedo, pues empezamos a encontrar elementos que nos unen muchísimo, ¿no? Y quizás una de esas cosas, yo tengo la suerte de que Conchi me haya asignado el color, ¿no? Y creo que el color es uno de los elementos claves e indispensables para poder llegar a muchísimas más personas, ¿no? Y de hecho, eso lo saben ustedes. Y por eso ahora, pues yo les iba a pedir que iniciáramos un pequeño viaje, ¿no? Porque ustedes lo saben, ustedes saben que el ser humano es súper sensible y le apasiona que le cuenten historias. Que le cuenten historias, y si encima esas historias son viajando, mejor. Bueno, de hecho es que ustedes todos los días, a las menos cuarto, a las 11 salen para allá afuera y emprenden un viaje alejándose de esto para poder comerse el bocata, para poder estar en otro ambiente. Necesitan moverse, viajar, ¿no? Y si encima te van contando cosas, mejor que mejor. Bueno, pues el color es el vehículo ideal para eso, ¿vale? Por eso, si a muchos de los que están aquí, que tienen grandes experiencias en el mundo real, si yo les pidiera que me acompañaran a un garaje, el 90% de los que están aquí sentados, cuando han oído la palabra garaje, ya saben qué se van a encontrar dentro del garaje. O por lo menos lo intuyen. Esa parte es la parte neurológica con la que yo quiero llegar a ustedes, para que ustedes puedan entender por qué mencionar, evocar algo, ya es suficiente. Pero claro, si entramos en el garaje y entramos a oscuras, no hay luz, y llevásemos una linterna, ¿vale? Con la linterna iríamos iluminando el suelo cuando dando un leñazo, eso está claro. Y desde que vemos la llanta, ya sabemos que se reafirma lo que habíamos dicho, lo que teníamos en la mente: garaje, coche, llanta, coche, seguro. Y claro, todo lo demás está por venir. ¿Qué coche será? ¿Qué marca? ¿Qué modelo? ¿Qué color? ¿Vale? Pero estoy seguro que si les doy dos datos, muchísimos de los que son aficionados a los coches enseguida dirán: joder, pues claro. Si te digo, levantamos la linterna y vemos el logotipo y vemos que es un caballo rampante y encima es rojo, pues ya los que conocen de coches saben que es Ferrari. Y se reafirma más todavía eso que ya estábamos intuyendo, ¿vale? Pues en ese pequeño viaje es donde los quiero llevar ahora, ¿no? Bueno, ese es mi nombre, ¿vale? Y como ven, he elegido un título porque, como yo también he estado como ustedes sentado ahí antes, ¿no?, hace unos cuantos años, ¿no?, sé que el origen es importante. Es importante porque aquí todos sabemos que los que hemos nacido en estas islas hay algo común. Y ese algo común es, sobre todo, que el poco suelo de que disponemos y que pisamos lo ha generado volcanes. Ahora se han puesto de moda, pero algunos de nosotros, los que hemos nacido en un volcán como yo nací, ¿vale?, pues claro, no tenemos más remedio que hablar de eso, ¿vale? Bueno, ya saben ustedes que esa frase famosa de la Biblia de que al principio todo era oscuridad hasta que se hizo la luz, ¿vale? Me gusta empezar por ahí, y todo lo que ustedes van a ver aquí son imágenes mías, ¿vale? Lo digo porque si alguna no les gusta mucho, ya saben que yo soy el culpable, incluidas estas fotos que están viendo, ¿no?, exceptuando algunas de esas fotos muy viejas, muy antiguas, a las que voy a recurrir para situarnos en esta pequeña historia que les voy a contar. La luz es indispensable para que haya color, eso está claro. Por eso les dije antes lo del garaje,
que si entramos en el garaje y está oscuro, no vemos nada, no vemos coche, no vemos forma, no vemos nada. Por lo tanto, cuando ustedes vayan a crear su cocina, sus platos, o lo que ustedes quieran, incluso tu vida diaria, ya sabes que la luz es impepinable. Es algo que necesitamos. Yo les voy a traer aquí a colisión algunas pequeñas frases. Yo me voy moviendo para que ustedes vean, no me voy a poner delante. Les voy a traer algunas pequeñas frases de gente importante en la historia del arte que nos citan el color. Así ustedes no tienen que volverse locos con una clase de estas que te daban cuando estabas en el colegio, de la teoría del color y todo ese tipo de cosas. Pero sí son fundamentales para que podamos entender cómo funciona incluso en nuestra vida diaria, ¿no? Uno de los grandes artistas del Renacimiento fue, lo tienen ahí, León Battista Alberti, que fue un arquitecto que creó algunos de los edificios más bellos que pueden ustedes encontrar en Roma o en Florencia o en alguna de estas grandes ciudades. Y León Battista Alberti tenía como logotipo, tenía tatuado, que ya saben que los tatuos no es solamente de la época de ustedes, sino que ya son desde muy antiguos. Tenía tatuado este ojo alado. Lo creó él, ese ojo que todo lo ve, con unas alas desde arriba, ¿no? ¿Vale? Y esa frase lapidaria que ustedes ven aquí en latín, quim tum, que significa ¿y ahora qué? O sea, una vez que lo has visto todo, ¿ahora qué? Bueno, pues ahora es volver a empezar, siempre, ¿no? Por eso, el ojo alado del artista es el que nos va a acompañar en este viaje para ver las cosas desde diferentes posturas y diferentes ángulos. Que somos seres simbólicos, eso ya lo saben ustedes. En el siglo y en la época que les ha tocado vivir a ustedes, las simbologías están al orden del día. De hecho, es que, vamos, muchos de nosotros somos elementos simbólicos al 100%, algunos más que otros, ¿no? Bueno, pues Alberti decía que había 4 colores, verdaderos, según él. El rojo, el azul, el verde y el amarillo. ¿Por qué? Porque le corresponden a los 4 elementos que genera la vida en la Tierra. Al rojo le corresponde el fuego, al azul el aire, al verde el agua y al amarillo la tierra. León Battista Alberti decía esto desde el Renacimiento, ¿vale? Estamos hablando prácticamente siglo XV, estamos hablando de una manera de entender el mundo desde esa óptica. Bueno, yo nací aquí, ¿vale? En ese volcán. Mi casa de nacimiento está en esta calle y esa foto es más reciente. En esa época no había ni siquiera ese tipo de construcciones que ustedes ven ahí. Mi casa, pues, era de las típicas que estaba aquí y esto es lo que yo tengo debajo. O sea, un sitio donde se extrae la piedra y por lo tanto los que hemos nacido en el volcán llevamos ya esa talla ahí impepinable. Pero también quiero que vean y observen los colores, esos colores que te hace ver que no, porque parece que toda la vida va a ser así, parda, oscura, terrosa, ¿no? Ni siquiera estaban los colores que antes puso Alberti allí. Pero la creatividad de las personas que viven en esos barrios, como ustedes los habrán visto aquí en el barrio de San José o el barrio de San Cristóbal o el de San Nicolás, el barrio de esos barrios es siempre muy grande, ¿no? Los límites del paisaje te lo detecta la mirada del ojo que antes hablamos de Alberti. Vean que esta es la imagen típica de que vemos de ese volcán desde aquí, desde la ciudad, desde Las Palmas, ¿no? O las vistas aéreas con dron hoy en día, o lo que nos encontramos. El volcán sigue estando ahí presente en todo momento. Bueno, esta foto, que no es mía, claro, es justo de cuando yo nací, del mismo año que yo nací. Así estaba el volcán. ¿Vale? O sea, vean que no había coche. Había burros, caballos y cosillas de esas. Era lo que tocaba esa época, ¿no? Algunos de ustedes dirán, coño, esto es del siglo pasado. Pues sí, de 1960, justo. Esa es la época de esa fotografía, ¿no? Pero ya empezamos a ver que ese volcán pardo, terrusco, ya la gente empieza a darle color.
o le daba color en aquella época. Ahora lo pintan de blanco todo y bueno. Bueno, otro de los elementos importantes con los que ustedes y yo solemos trabajar es la geometría. Hay que darle forma y contenedor a lo que vamos a crear y a dónde lo vamos a poner. Bueno, pues tenemos una geometría heredada del pasado de las personas que vivieron en esta isla hace más de 500 años, hace 1000 años. Esto es un túmulo, esos túmulos que ustedes ya habrán visto si han ido a ver la zona de la Guancha en Galdar, o si han visto cualquiera de las otras que hay por aquí también, por Telde y en muchos sitios, ¿vale? Y eso que tienen al lado es una pieza mía, una interpretación de ese mundo. Geometría y materiales, ¿vale? Los materiales básicamente son los mismos, ir a buscar piedras, pero a una escala más pequeña y rellenar la misma historia. ¿Por qué? Porque yo creo que donde crecemos y nos criamos, como muy bien dice ahí, nos va forjando, nos va marcando. Ya vieron que yo vengo de un hueco tallado en un volcán y eso me va a marcar para toda la vida. Así que ustedes, siento decírselo, joder, hay que se lo tiene que decir, no van a poder escapar de su pasado. El pasado está ahí, lo conocemos y a ver qué hacemos con él. Por lo tanto, cada uno de ustedes va a tener que ir encontrando su hueco y su talla como yo he ido buscando la vida. El soporte. El soporte es importante. Aquí tienen ustedes un trocito de algunos de mis cuadros, mis intervenciones en algunos de los museos de la Cueva Pintada y Altamira, ¿vale? Alguna intervención en un espacio real, en una plaza, con una de esas plantas cruciformes creadas ahí, otros en malla. Bueno, el soporte es importante, por lo tanto, el soporte y el color, vean cómo yo adapto el color al soporte y no al revés. No, es como si ustedes fueran a preparar un plato y largaran el colorante primero y después intentaran levantar el plato, ¿no? Pues aquí va a ser como que primero el soporte y luego viene el color. Bueno, en estos años en los que uno va buscando lo que yo les decía a ustedes de reconocer dónde nació, ver la influencia en uno mismo, pues uno quiere verla también en los demás. Entonces uno hace un pequeño trabajo de sociología del espacio, ¿vale? Y se sabe que el espacio nos modela. Por eso las casas que habitaban en el espacio donde yo nací eran así, ¿vale? Y vean ahí la referencia siempre al cuadro, vean ahí los bidones de las azoteas, que no se nos escapa casi nadie aquí por la falta que siempre hemos tenido de agua. Vean esa referencia. Claro, esta pieza es del año 90, creo que es, o 89, una cosa así. O sea que ahí oí un poco. La geometría es el otro elemento esencial. Ya lo dijimos antes, es decir, la esencial y lo esencial es contener las cosas con una pequeña trazado geométrico. Así que cuando les toque crear lo de ustedes, hagan un boceto geométrico de qué es lo que quieren hacer, cómo quieren distribuir las cosas. Esta pieza está en el CAN, esta pieza, ¿no? Y los del CAN ni siquiera saben cómo se titula, o por qué yo hice eso. Porque si yo me hubiesen preguntado los del CAN, yo les haría la pregunta a lo mejor a algunos de ustedes, que yo sé que ahora muchos de ustedes no se les apetece hablar, pero bueno, ¿qué creen ustedes que representará esto? La boca de un volcán. Hay una opción. ¿Hay quien se ocurre otra cosa? Después yo les voy a decir lo que es. Que como aquí hay personas del CAN, ya luego ya se lo van a llevar de por vida. Pero que ellos no lo sabían. ¿Hay alguien más que apueste? Vean que la compañera nos ha ido llevando al mundo que yo empecé con el viaje de ustedes, que es el viaje del volcán, y ella ha tomado eso como referencia de una manera muy lógica, ¿vale? Pero yo les voy a contar un pequeño secreto. Los que nos dedicamos al arte somos un pelín reverdes y irreverentes. Yo creo que hay que serlo siempre. Por eso a mí me gusta trabajar con gente como ustedes, porque sé que ustedes lo son de naturaleza ya. Hay que rebelarse siempre contra las cosas, ¿no? Miren, este cuadro es
la Venus. La belleza de la mujer, la Venus. Parece un trazado geométrico de un territorio, de un terreno, pero realmente no es más que el pubis de una mujer. ¿Lo ven ahí? Así de sencillo. Es decir, si yo sigo con mi discurso serio del volcán y las casas y no sé qué, vemos eso. Pero realmente no es más que eso. No es más que un cruce de camino que no deja de ser sino una pierna y otra pierna. La luz, el color del cielo y los otros colores referenciales. ¿Vale? Bueno, se los he puesto un poco para que vean que no todo es seriedad y orden y tal. No. Si hay que ser un pelín reverte, se ve. Bueno, seguimos con las mismas propuestas que les había comentado, las casas, las vivencias, el espacio que nos modela, lo esencial, una puerta, una ventana y una pared, ¿vale? Lo hemos perdido hoy en día, que estas casas antes se pintaban así, y ustedes lo saben, porque sus moradores querían sentirse orgullosos y ponían elementos decorativos por fuera. Hoy no, hoy ponemos aluminio, ponemos tal y a correr. Bueno, el color es lo que nos ha traído aquí, y el color, como ustedes ya ven, es algo que llevamos en la memoria. Esta visión de algunos elementos de la ciudad natal donde yo he nacido, que es Caldas, ¿no? Esto es como la cúpula de la iglesia, las terrazas, las coches, en fin, como ustedes ven ahí, toda esa especie de elementos de los que yo antes les he estado hablando, todos compuestos ahí, en ese formato, con esa geometría, repetimos los mismos cánones de antes, pero, como ustedes ven, el color se lleva en la memoria, fijo. Por eso Alberti antes nos dijo, azul para el cielo, el rojo para el fuego. Y eso no podemos quitárnoslo tan fácil de encima. Ahí tienen otras de esas piezas. Estamos hablando de los años 90, ¿vale? Son piezas que, como ustedes ven, van a eso, a buscar lo esencial. Y aparece en esta otra época, a partir del año 89, antes. A partir del año 89-90, pues empezamos a tomar conciencia de lo que les decía antes, es decir, si hay paisajes ahí fuera, hay casas, hay montañas, hay árboles, todas esas cosas, había muchos artistas antes que yo que se han dedicado a pintarlos. Pero a mí eso, no me llenaba del todo. Ya vieron que los he hecho, pero no me llenaba del todo. Yo quería crear paisajes, intervenir en el paisaje. Y entonces, en el año 94, me compro esta parcela, arraso con todo lo que había en ella e intervengo en ella. Y creo lo que ustedes están viendo. Creo y aporto un paisaje. Mantengo unos elementos de colores. Ese muro que yo levanté allá atrás lo pinto de rojo, ¿vale? Para que contraste contra aquella montaña de Almagro, que también es roja, por eso se llama Almagro, de Almagre, contra el azul. Y por supuesto que intervenir en el paisaje significa vivir en él. Planto mis primeras cepas e intervengo ya en ese paisaje. Levanto unas espalderas y, como ustedes ven ahí, hay una pieza mía que con las mismas cajas de recoger la uva, pues hacía como unas esculturas. Esta escultura, en este caso, es un guiño a nuestra identidad canaria, porque se llama el Canary Wharf. Yo no sé si algunos de ustedes saben que en Londres, en la ciudad de Londres, hay una zona que se llama el Canary Wharf, que es donde antes acababa toda la pasta del mundo, porque está en la zona bancaria, en la City de Londres, y es un homenaje que los ingleses nos han hecho porque ellos siempre han comerciado con nosotros desde hace 500 años, ¿vale? Pues bueno, pues esto es lo que yo creo de día y esto es lo que yo pinto de noche. ¿Ven? Los mismos elementos. Y por la noche mis colores se identifican todavía mucho más. Pero vamos, son los iconos del paisaje, la palmera, la montaña, las espalderas, el muro. Seguimos manteniendo esos elementos en otras piezas.
Algunas fotos son muy malas porque las he sacado así con, ¿sabes?, sin quitarle el brillo ni cosas de esas, así que me van a tener que perdonar. Y otra cosa también, si voy muy rápido me avisan, ¿vale? Porque yo sé que dice usted, si este tío habla un poquito más, se nos escapamos 2 clases, esto es cojonudo. O sea, pues, yo tengo palique y diapositivas aquí como para que ya no tengan más clases a lo largo de la mañana, no sé si me explica. Vale. No, lo digo porque a mí no me gusta cansarlos tampoco, ¿no? Porque dice, coño, este tío ahora aquí sacándonos un ladrillo sobre su vida y a mí qué carajo me importa esto, ¿no? Pues un poco, ahí ven ustedes esos elementos referenciales, pero sobre todo lo que les decía antes, uno si ustedes quieren, con una geometrización y una representación esquemática del paisaje, figurativo, si ustedes quieren llamarlo así, y este otro aquí al lado, la esencia de lo que es una fallada. Mantenemos los mismos conceptos, ¿no? Pero si tuviéramos que hacer una tortilla clásica española, para allá. Si tuviéramos que hacer una deconstrucción en cocina de la tortilla, para acá. Pues esto es un poco en pintura igual. Pero como aquí nos une el color, me he centrado para que ustedes vean cómo juego con los colores. Por ejemplo, aquí me tomo la libertad de que este color que se supone que iría en un cielo, aquí lo meto en una puerta. ¿Y por qué no? Y de hecho ustedes han visto puertas pintadas así. ¿Vale? Bueno, eso es un poco... no, porque como estoy con mascarilla, para que ustedes supieran cómo soy debajo de la mascarilla, ¿no? ¿Vale? Y sobre todo también para que ustedes vieran la escala del tamaño de algunas de las piezas, ¿vale? Que algunas parecen chiquititas, pero hay otras que, como ustedes ven, pues tienen un tamañito grandito. Los colores del vino es un proyecto que puse aquí en el CAN, en la dependencia de San Antonio Abad, no, perdón, de San Martín, y bueno, es una especie de revisión de 20 años dedicados a hacer que el mundo de la viticultura y del vino sea una inspiración para crear arte con él. Entonces, en ese proyecto, que lo dirigió Fran González, pues lo que hicimos fue invitar a 12 bodegas, y en esas 12 bodegas le mostramos con fotografías, en un buen catálogo súper gordo, ¿no?, cómo en diferentes altitudes y latitudes de esta isla de Gran Canaria se elaboran vinos, se ven las bodegas, quiénes son las personas que lo hacen y por qué. Todo eso acompañado de una maravillosa foto de Tato Concalves. Y bueno, ahí tienen ustedes el color en lo esencial, como hemos dicho. Vean que este es todavía más esquemático que los de antes, ¿vale? Las cepas, el muro, las espalderas, el cielo, el suelo. Y bueno, y si ustedes quieren ahí, el movimiento, que también forma parte del color, porque los colores también generan en nosotros, ahora lo iremos viendo, una serie de emociones. Bueno, una vez que decides pasarte al lado de crear paisajes en vez de pintar paisajes, y si tú quieres formar parte del paisaje, tienes que conocer cómo los elementos que forman el paisaje, que en este caso son los elementos naturales, los elementos vegetales, pues llevan unos ritmos y llevan unos ciclos, y tú tienes que identificarte con ellos. Ahí tienen la misma parcela con un ritmo de otoño, ¿vale? Otoño-invierno, y con un ritmo de primavera. Básicamente, los colores cambian por la luz, por el clima, ¿vale?, por la humedad, por todo, y un poco empiezas a investigar y apasionarte porque los elementos ahí, el protagonista no eres tú, no soy yo, sino son ellos, el mundo vegetal. Y ahí empieza mi pasión por el mundo vegetal, que abre a otras series que, bueno, está ese mundo del mito, porque algunos de ustedes han oído por lo menos alguna vez nombrar que este mundo del vino, este mundo mitológico del vino, tiene más de 3.000 años. Hay referencias en Egipto desde hace más de 5.000, y que luego pasa al mundo griego y al mundo romano,
con los dioses de Dionisio o Baco también, el dios del vino, y hay todo un ritual ahí, ¿no? Pero como yo no les voy a alargar un ladrillo sobre eso, pero que ustedes sepan que si yo quiero con estas uvas elaborar un vino, no es hacer un zumo, no es meterlo ahí dentro, hacer un zumo para que se lo vea a la gente, sino tienes que buscar ese mundo mitológico y tienes que ver por qué la gente lleva 5.000 años consumiendo vino. ¿Por qué la gente sigue elaborando vino? ¿Por qué nos siguen fascinando las cepas? ¿Por qué nos siguen atrayendo? Aquí les estoy enseñando algunas de esas parcelas donde yo trabajo, donde yo hago, pues, en fin, mi labor de viticultor. Y vean que en todas ellas se repite lo mismo, geometría, 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 pues el orden, porque si no, la naturaleza ya sabemos que tiende precisamente a todo lo contrario. En estas épocas, ya han pasado más de 10 años, generamos un proyecto que se llamaba La Gran Cepa Azul. Un proyecto que se puso en el Museo de la Ciencia y de lo que hicimos fue ver cómo el mundo vegetal se organiza igual que se organiza nuestro cerebro, ¿vale? Yo sé que ahora para algunos de ustedes que todavía son jóvenes dirán, bueno, ya vi que todo este rollo que me está importando, pero van a estar de acuerdo conmigo con algo importante. Verán que el 99% de los que están aquí sentados, cuando sienten alguna emoción, la sienten en el estómago. El estómago los deja hecho polvo, los pone mal, o si están contentos, porque en nuestro intestino, en nuestro estómago, viven un núcleo importante de neuronas, no solamente en el cerebro. ¿Vale? Por eso a la hora de organizar este proyecto entre arte y ciencia, ¿no? Que estamos siempre conectados, por eso llamamos la sinapsis, que es cómo se conectan las neuronas. Si ustedes están nerviosos, tienen un problema, toda la vida que hay en su estómago, en sus intestinos, está alterado. Y su cerebro manda una información y el intestino también manda otra. Por eso, aunque lo verán más adelante con la vida diaria, lo que te comes es lo que va a ser de ti, pero no dentro de 20 años, sino ya. Sí, somos lo que comemos. Porque si tenemos un cerebro que piensa, tenemos un estómago también que piensa. Por eso es fundamental el trabajo de ustedes el día de mañana. Ustedes van a ser los que darían la salud o la enfermedad a la gente que está ahí fuera. Porque, vamos, se los digo porque me ha tocado tener que estudiar esta parte, ¿vale? Bueno, ahí ven ustedes ese proyecto que hicimos en el Museo de la Ciencia. Esto medía 3 metros de alto, ¿no? Está hecho con acero y luego hay cepas reales envueltas en él. Y vean que aquí la magia la produce el color. Como estamos con el color, les he seleccionado este tipo de historia. Vean que estos LED de colores es como cuando uno se imagina esos chispazos que tienen día a día en nuestro cerebro, que a la vez que pensamos, reflexionamos sobre cosas, eso que llamamos la sinapsis, ¿no? Bueno, he tenido la suerte de trabajar en neurociencia con algunos de los grandes y hemos participado incluso en el primer Congreso Internacional de Neuroestética. Y bueno, aquí les he traído algunas de esas imágenes que se pusieron aquí en nuestra ciudad y vean un poco. Ahora después verán esto parecido mismo, pero sin luz, sin color, y es otra cosa. Por eso vean que esa combinación de colores es fundamental para generar esas sensaciones espaciales y para creernos que esto casi que pueda estar vivo, ¿no? De ahí nace la parte esta de lo que le estoy hablando de neuroarte, ¿no? Donde hay gente que como yo creamos cosas con un concepto un poco científico, ¿no? Este se los he traído porque después lo verán en una de mis etiquetas de mis vinos, ¿vale? Un callito de esto, porque soy yo mismo metido dentro de la botella de vino, por decirlo de alguna manera. Pero también verán que el volcán aquí está presente, ahora que lo hemos visto en los drones en La Palma. O sea, esto es una visión del volcán vista desde arriba, claramente. Pero a la misma vez es un esquema de un cerebro, de una cabeza, ¿vale?
Bueno, ahí tienen más detalles sobre lo mismo, como esa especie de cerebro que hay ahí hecho por cepas y bueno, por sus racimos, por sus hojas. No sé, yo estoy ahora mismo pensando en esto, pero estoy pensando en algunos platos que se podrían hacer con esto, con pequeños brotes germinados, en fin, no lo sé. Estoy hablando por hablar porque no sé lo que le van a poner, pero un poco para que ustedes sepan el alcance que tiene el ver cosas para después trasladarlas. En este proyecto, que cogimos todo el edificio de San Martín, trabajamos todos los sentidos, porque nos traíamos sarmientos como estos, con hojas que daban olores, ¿vale? Teníamos elementos visuales, cuadros, fotografías, teníamos botellas de vino, teníamos más materiales que irán viendo ahora ahí, ¿no? Incluso nos llegamos a traer picón de la zona de Bandama y ponerlo en el suelo, ¿vale? Para que tuviéramos todo ese tipo de elementos, para que, ahí lo tienen, ¿ven? Para que nuestros sentidos estuvieran siempre alerta, ¿no? Cuando venían los chicos de los colegios de visita y pisaban ahí, flipaban, ¿no? Porque claro, el sonido que hacía el picón ahí dentro de la sala, pues bueno, pues un poco como ven como la pieza de antes pero sin color, ven la diferencia, ¿no? Es decir, si la pones en la calle, para que esta pieza la hice estando en la calle, iban pasando gente como ustedes y se iban parando y me iban ayudando. Cada uno iba cogiendo y las iban poniendo según a ellos les parecía, y las íbamos amarrando. Luego ya por la noche se entraba adentro y se le ponía los focos, ¿vale? Pero era una obra compartida para que la gente pudiera tener su trocito también ahí que ver en esto. Bueno, esto es lo que hacemos cada año, el ritual de la vendimia, mantener el rito. Ahí nos ven ustedes con las vendimias nocturnas, ahí nos ven que curramos, pero también lo pasamos bien. Porque el ritual precisamente es para compartirlo. Un ritual no es para una persona sola, es para compartirlo con una comunidad que comparte contigo cosas, ¿vale? Bueno, aquí tienen algo que ver con la parte que les dije antes, cómo la naturaleza tiene color y la naturaleza nos da una información importantísima con el color. Por eso la belleza está siempre relacionada con la vida. ¿Vale? O sea, la máxima expresión de la belleza es la vida. Donde no hay vida, no hay belleza. Y si encima esa vida la materializamos con colores, mejor que mejor. Habrán visto que no hay que volverse locos. Vean que trabajamos con una gama de colores, como ya dijo Alberti desde el principio cuando se los puse, azules, rojos, amarillos, verdes, con muy poquito. También, esta otra pieza es un nocturno, ¿no? Hay una energía que guarda los colores y que ustedes tienen que saberlo, porque si no, después cuando les toque trabajar su propuesta, esos colores no los utilizamos porque sí, sino que cada uno de ellos simboliza y guarda una energía dentro. ¿Qué decía Kandinsky? El gran Kandinsky, que además de ser pintor, ¿vale?, fue músico. Y eso nos hable a un mundo que es el donde quiero un poco llevarlo, porque el mundo donde más capacidad de interrelacionarse todos los sentidos es la cocina, ¿vale? Eso está claro. O sea, te ponen un plato delante y te trabaja todos los sentidos. Incluso hasta el sentido de la prudencia, por decir, ¿estará caliente? ¿Estará frío? O el sentido de decir, este plato será caro, ¿a cuánto me va a salir? Ahí te trabaja todo, ¿no? Bueno, Kandinsky decía que el color nos produce dos efectos distintos, ¿vale? Uno en nuestros ojos, ¿vale? Y otro, ¿vale?, que nos causa vibraciones en el alma, que tiene que ver con las emociones. Ahí es donde tienen ustedes que buscarse, porque cada uno de ustedes tiene una experiencia con los colores desde que son pequeñitos, que eso ya les va a acompañar por vida, ¿vale? Yo, perdonen que les hable de mí, pero llevo todo el tiempo hablando de mí, o sea que yo cuando era pequeñito recuerdo la primera vez que me llevaron a la plaza y me pusieron unas botitas rojas, los primeros zapatos. No se me va a olvidar nunca. Y si te pegas un leñazo con esa botita y te caes y te hace sangre, pues se te olvida menos.
¿vale? O si te compraron un primer chupayú, ya guardas botitas rojas, chupayú y placer. Esas emociones son las que tienen que buscar cuando ustedes vayan a crear sus cosas. El color les vincula rápidamente con esos elementos. Por eso hay dos tipos, los fríos y los cálidos. Han visto que este es totalmente frío, ¿vale? Ahora les mostraré algún mundo de esos colores fríos, pero no tienen por qué ser fríos con ese significado de que es frío y no sirve para nada, ¿no? Vamos a ir viendo algunos para que luego lo vean ustedes. Con todo este amalgama de lo que hemos dicho, yo me considero más un jardinero que otra cosa. De hecho, es que cuando me entrevistan por ahí me preguntan, ¿pero tú qué eres? ¿Pintor, escultor, eres viticultor, eres bodeguero? Y yo siempre digo, soy jardinero. Trabajo con esas formas, como ustedes ven ahí, y con esos elementos vegetales, agua, piedra o tierra, como ustedes quieran, y cielo. Los mismos que Alberti. Es que es algo que no podemos evitar. Este color pues va a canalizar emociones, como ustedes ven, esta pieza que está ahí, nada más que con dos tonos, ¿no? Con esos tonos entre verde y esos tonos de color, si ustedes quieren, magenta, rojito, pues son complementarios. Eso cuando ustedes lo estudiaron en el colegio lo saben. Y esas canalizaciones de esas dos emociones, pues lo buscan con una vibración, ¿vale? Entonces, si tú quieres hacer que tu comensal, cuando le pongas el plato, vibre, ¿vale? Esa emoción, busca ese tipo de cosas, ¿vale? Bueno, esto es lo que les decía antes, el Kandinsky fue uno de los grandes de la sinestesia, que como ustedes ven lo he puesto ahí debajo en pequeñito, ¿no? Es una asociación de todo lo que percibimos a través de los sentidos con sensaciones internas. Por ejemplo, hay gente que cuando le dices un color, lo están oliendo o escuchan como una melodía. Y al revés, hay personas que cuando están escuchando sonidos, ven colores o sabores. O cuando entran por la casa para adentro, ¿no? Y te llega el olor de la cocina, ya estás visualizando unos colores y unos sabores. Eso es un proceso automático en algunos cerebros, no todos podemos hacerlo. Las personas que lo tienen sinestesia y son unos grandes creadores. Algunos de ustedes tienen que revisarse y ver si eso se le produce, ¿no? Porque esa capacidad es la que me ha llevado a mí a intentar interpretar ese tipo de mundo, como ustedes ven, ese mundo vegetal, no solamente con lo que vemos, sino incluso con lo que no vemos, ¿vale? Esta pieza, para que ustedes se hagan una idea, mide 3 metros de alto y por 2 metros y pico, ¿no? Y la idea era entrar en ese mundo vegetal, ¿vale? Ahora verán algún detalle, pero para que ustedes lo puedan entender, los vegetales, que son los que dominan este planeta y no nosotros, porque algún día alguien les contará que la biomasa, todo lo que está vivo en este planeta, el 97,3% lo ocupan los vegetales, 97,3%. Y el otro, 3 y pico por ciento, son otros seres, entre los cuales estamos los humanos y los animales. Bueno, pues, ¿qué gran poder tienen las plantas, el mundo vegetal? Que en cada callito guardan su misma información, es decir, en un trocito de una planta está guardada toda la información de toda la planta. Sin embargo, si a nosotros nos quitan el cerebro, ya no hay información. Y si perdemos un órgano vital como el corazón o alguna de las cosas, podemos morirnos. Las plantas no. Eso es un elemento importantísimo porque sabes que puedes multiplicarte de manera infinita. Y por eso, bueno, en este tipo de juego de colores yo lo que hago es eso, multiplicar, seriar todo ese tipo de elementos. He tenido la suerte de, esto es en el Hospital Negrín, esto es la dichosa sala donde tiene que ir a diario en esta isla, aunque ustedes no lo crean, 400 personas pasan a diario por los aceleradores para darse quimioterapia, ¿vale? En este caso radioterapia, ¿vale? O sea, 400 personas diarias. Y yo tuve, en fin, me invitaron a que antes de que se inaugurara el 5º acelerador del Hospital Negrín, que qué propuesta hacía yo para esa sala. Aquí estaría
la camilla donde tumban al paciente, lo meten ahí diario media hora, 3/4 de hora, y entonces yo lo que le hice fue que generar como una especie de jardín. Ese jardín de la alquimia que tiene el poder de regenerarnos, de transformarnos, de curarnos, para que el paciente cuando estuviese ahí tumbado, no estuviera viendo una pared blanca, pasar toda su historia por delante de su vida, porque cada vez que entra uno en esa sala cree que, no, que es de la última vez, que, en fin, que la vas a palmar, y eso ya lo saben. Y, bueno, esta pieza ocupa toda la pared, ¿vale? Y, bueno, se las he traído también para que vea cómo el color cura, el color da energía, el color nos transforma, ¿vale? Por eso, algunas veces, cuando vamos vestidos con una línea de colores, sabemos que estamos emitiendo una energía, ¿vale? Bueno, el cerebro realmente es como el cosmos, ¿vale? Ahí tienen otra de mis piezas, es como el cosmos, como esos planetas que se organizan ahí encima y que alguna vez hemos tenido la suerte de ver algún documental o alguna historia, ¿no? Y ver cómo las nebulosas y se organizan. Pues bueno, pues nuestro cerebro, cada cerebro, cada uno de ustedes, es realmente un mundo, un cosmos. Dense cuenta que en un cerebro hay más de 100.000 millones de neuronas. Hay más neuronas en cada uno de los cerebros que está aquí adentro que estrellas en el cielo. Así que ya con eso se pueden hacer una idea. ¿Y cómo representas todo eso? Toda esa inmensidad que no se puede representar. Bueno, pues yo con colores, así. ¿Vale? Ahí tienen otra, con esos colores fríos que dijimos antes. Recuerden lo que decía Kandinsky. Y bueno, aquí tienen otra de mis aportaciones a lo que les decía antes, a la neuroestética, donde el cerebro necesita crear arte. El cerebro necesita belleza, por eso algunos de ustedes que son apasionados de la peluquería, de ir a pelarse toda semana, de raparse, ese es el tipo de corte de pelo, de esto, de lo otro, saben que necesitan sentirse guapos, bellos. La belleza es algo que vamos buscando, el cerebro la necesita, ¿vale? Y bueno, pues algunas de esas cosas nos llevan a trabajar sobre él, ¿vale? Vuelvo a ponerles otra vez la pieza de antes, algunas veces las montábamos, porque esta pieza ha viajado por varias islas, ¿no? En un sitio o en otro, se adaptaba al espacio y a la luz. Aquí lo que les decía antes de los sentidos, que ya se los he ido alargando, tampoco no quiero alargarme mucho más, ¿vale? Ven lo que les decía, los colores del vino, este es el cartel de esa exposición, y esto es vino, ¿vale? Ahí es cuando yo empiezo a elaborar. Entonces, aquí ya hay un color determinado y que todavía cada uno de ustedes dirá, joder, pues ¿qué vino es este? Con ese color. Bueno, pues porque ahí hay levaduras que están todavía trabajando y esto es lo que hoy en día está de moda, que se conoce como los vinos orange, los vinos naranjas, ¿no? Que luego eso se mete en una botella y es lo que llevamos a consumir. Esta es alguna de esos vinos blancos y esto es unos dibujos hechos con ese vino, ¿vale? Porque yo llamé los retratos del vino, directamente con el pincel, pum, 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 pum. Lo pones al sol, el sol evapora el alcohol y lo que queda es toda esa materia que algunas veces si algún día les toca trabajar en una sala, el cliente cuando llega al final se encuentra unos cristalitos, son bitartálicos, y ahí es donde está toda la vida del vino. Y cuando y el cliente monta el pollo porque dice que el vino está sucio y que tal, pues ni caso. Esa es lo más importante del vino. Si el cliente no lo quiere, no se preocupe, se lo lleva usted para adentro, se lo ven ustedes. Porque ahí es donde está realmente lo que hace que el vino esté vivo. El vino, la uva, el 80% no es más que agua. Y lo demás son azúcares y una serie de historias, ¿no? Que se convierten en esto. Vamos a seguir. Si este bicho me deja. Ahí tienen los tintos, ¿vale? ¿Ven? Distintas gamas de colores, porque dependiendo de la variedad, hay variedades de uva que te dan un tipo de rojo, más cardenalicio, más púrpura, más burdeos, y hay otras que te dan otro. Hay otras maneras de elaborar, y eso hace que, bueno, aquí está, las uvas están enteras, ¿vale? Ahí está el mosto de esas uvas,
y en la probeta en el centro, y ahí ya pues vino que se tiene que trasegar. Bueno, y todo esto, como los que nos dedicamos a la creación, nos gusta hacerlo con la mano, pues yo todo esto lo hago con la mano. Tenemos maquinaria, pero prácticamente no la usamos. Tengo verdadera pasión artesanal, y ahí, como ustedes ven, pues si no hay prisa, te sientas, coges los racimos y con tus mismas manos lo vas haciendo. Eso te da que las manos se te quedan manchadas, efectivamente, adquieres colores en las manos, pero también adquieres una serie de emociones, como decía antes, que te transmiten la propia materia. ¿Vale? Ahí tienen un racimo de uva. Parece que está pintado, ¿verdad?, con un spray, aquellos que son grafiteros les parece a eso, ¿no? Sin embargo, bueno, es simplemente, pues es el polvito que le llamo de polvo de roca para que esas uvas se mantengan sanas, ¿no? Y ahí siguen ustedes viendo cómo los elementos de trabajo son elementos de inspiración, ¿vale? Y como ustedes ven ahí, el color simplemente lo usas como un elemento para generar espacio, porque vean ustedes que las primeras cepas son oscuras, las otras son rojas, las otras son naranjas, y te saltas la naturaleza de los colores que creemos estar viendo, ¿vale? Pero que bueno. Por eso, el amigo Goethe, que fue uno de los grandes poetas alemanes, pero también fue un incansable investigador, relacionó los colores con las sensaciones que nos produce, ¿vale? Y por eso lo simbólico de un color se le atribuye un significado muy particular. Vean ustedes que yo, esta pieza, que también es una pieza grande, mide 3 metros y pico, ¿no?, he puesto ahí en el centro ese rectángulo, como ustedes ven, de ese color malva, púrpura, que como ya de por sí tiene una simbología que se identifica con una serie de causas que ustedes ya estarán más que hartos muchas veces cada vez que llega la época, ¿no?, de decir, venga, el lacito de color violeta o no sé qué o no sé cuánto. Pues bueno, esa es la carga simbólica que, como dice el amigo Goethe, tienen muchas veces los colores. Pero en este caso yo lo pongo porque realmente una de nuestras uvas, cuando tú sacas el mosto de ella, tiene ese color, ¿vale? Con todo esto, lo que he intentado, lo que llevamos unos tiempos haciendo es intentar embotellar el paisaje. Es decir, aquel paisaje que yo empecé creando, porque no quería pintarlo, sino crearlo, ahora lo que hago es que lo meto en una botella. Y en la botella lo sacas en una copa y lo puedes compartir. Por eso ven ustedes al fondo que se ve parte del viñedo, de las plantas, de las vegetaciones, nuestras palmeras, en fin. Todo eso ahí metido en una copa. ¿Vale? Lo que les decía antes, el cachito de aquel cerebro convertido en etiqueta, ¿vale? Entonces, esta es una de nuestras referencias de vino, que lo que conseguimos con esto es que otra gente de otras latitudes, de otros sitios, puedan disfrutarlo. Los cuadros se pueden ver, las esculturas podemos incluso a lo mejor hasta tocarlas si nos dejan, pero el vino lo puedes ver, lo puedes tocar y te lo puedes beber. Por lo tanto, te estás llevando un callito ahí, dentro, todos los sentidos, como decíamos antes, están ahí metidos en una botella. Ustedes el día de mañana, cuando se vayan a su mundo laboral que esté relacionado con todo esto, serán los embajadores para poder hacer que eso sea posible. Por eso, claro, el color que ustedes vayan a elegir va a influir en el producto final y va a influir en el cliente que esté sentado y eso te va a revertir a ti, si lo ves contento a él, tú te pones contento, etcétera, etcétera. Bueno, hay otra parte, que es la parte intelectual con la que uno siempre va trabajando y emocionándose. Recuerden que al principio les mostré aquella montaña tallada donde uno nace. Pues bueno, esa ciudad superpuesta donde yo nací, que es Galdar, que es una ciudad en la que estuvo habitada por los primeros habitantes de estas islas, ¿no? Esa ciudad, la ciudad de los Guanarteme, donde había un reinado, una ciudad que luego se hace encima de ella otra, que es la ciudad de la conquista, y así toda esa herencia está ahí, capa sobre capa. Yo la interpreto con colores, ¿vale? Dentro de todo eso, pues mi último proyecto fue el Palacio de los Guanarteme, donde, bueno, juego con la geometría de las construcciones, jugamos con los colores, siguen siendo los mismos colores como ustedes habrán visto a lo largo de todos estos
pues aquí les he puesto obras de 35, 40 años, ¿no? Pues siguen siendo los mismos. Y jugamos con conceptos como la luz, la sombra, ¿vale? ¿Ven? Seguimos teniendo todo ese mismo discurso. Y aquí otra frase que tiene que ver con el color de uno de los artistas, de Joseph Albert, que decía que la calidad de un color depende de los otros que están al lado, y esto es importante, porque el mismo color, como ustedes vieron antes ahí, no luce igual si lo que tiene al lado es un amarillo o lo que tiene al lado es un ocre, ¿vale? Entonces la luz y la energía de los colores no van solamente de manera individual, sino de manera colectiva. Cuando ustedes vayan a componer su plato, lo tienen que recordar. Recuerden que los colores se interrelacionan unos con otros. Bueno, ahí lo tienen. La gama cromática es la misma, pero vean que el resultado se ven totalmente diferentes, porque aquí ven que hay más espacio para un color que otro, y eso hace que la influencia de los colores cambie muchísimo. Bueno, esto simplemente es volver otra vez a lo mismo, recordar que el linaje que te mantiene vinculado con esta isla viene desde el volcán y llega hasta el mar, ¿vale? Llega desde ese volcán que pasa por las cuevas donde han habitado primeramente nuestros antepasados, por esas otras excavaciones y acaba probablemente en la línea de mar. Bueno, nosotros no somos más que eso, ¿no? Como la lava, fluimos hasta llegar al mar. A esa cosa que luego ya han visto que se puso de moda todos los días, a ver cuándo llega la fajana, a ver cuándo llega la fajana. Bueno, pues como esas cuevas que ustedes han visto ahí, pues forman parte de nuestro territorio. Ahí tienen ustedes una parte de la bodega. La bodega cuenta con cuevas reales que estuvieron habitadas probablemente hace más de 400 años, y que, bueno, nosotros lo que hacemos es volverles a dar un uso contemporáneo, volverlas a seguir usando en homenaje a ese conocimiento antiguo, ¿vale? El Jardín de la Alquimia, como le decíamos, este es el boceto de un mural que mide 7,5 metros de largo por 3,5 de alto para un espacio, ¿no? Y bueno, lo mismo, ven ahí todo lo que han estado viendo a lo largo de esta charla, ¿vale? Y lo que les decía antes, ese mundo que me tiene apasionado últimamente, que es la fermentación. Los colores, cuando se transforman las cosas. Ese color así turbio que ustedes ven ahí, se convierte después en el rojo aquel que ustedes vieron, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí todavía hay levaduras que están encargándose de transformar todo eso, ¿no? ¿Ven el cuadro de antes o no? A mí me apasiona meterme dentro del cuadro. Tengo la suerte de poderlos tirar en el suelo y subirme encima. La piscina que vieron antes allí la vacío, tiro el lienzo dentro y viento dentro. Y bueno, ven ese mundo de pequeñas bacterias, pequeños, si quieren ustedes, seres, todo eso ahí, que va a conformar, pues sin lugar a dudas, lo último que estoy haciendo, y es seguir investigando entre colores, ciencia y arte. La microbiología, es lo que les decía, ¿vale? Ese mundo microscópico que no vemos, toda esa vida que está ahí, que se puede sentir algunas veces o se va a ver transformada en otra cosa. Y luego ya esta serie de la luz de la noche, donde, como decía antes, hay colores cálidos y colores fríos, ¿vale? Vean cómo la hora azul, ¿ven? Todos estos colores así fríos, pero siguen teniendo vida, ¿vale? Son una serie que tiene ahí un poco, les he traído esto para que vean que geometría y color generan un propio espacio de por sí misma. Cada cuadro de esto es una cosa, pero si lo pones junto forma otro, es decir que cuando ponemos en un plato o en una mesa varias cosas juntas va a cambiar que si ponemos una cosa sola. Por eso los colores aquí, como ustedes ven, potencian más unos que otros, vibran. Aquí hay una vibración importantísima. Y luego, por supuesto, que todo eso, yo llevo años trabajando esta serie de armonías de colores con los interiores
porque bueno, porque al fin y al cabo los que nos dedicamos a la creación tenemos que estar en un espacio y ese espacio te hace ser, pues bueno, revisar tu interior, dónde vives, con quién vives, cómo vives, ¿vale? Y ahí seguimos con lo mismo, misma gama de colores, ¿vale? La misma geometría, la misma utilización para hacer esas viviendas prehispánicas, esas construcciones, una intervención con todo eso en un jardín, en este caso de un museo, el Museo Antonio Padrón, vean el drago y vean por lo tanto el tamaño de las cosas, o en la propia calle. Ahí hubo un palacio, el antiguo palacio de los Guanarteme, lo cual destruyeron para hacer la iglesia después de la conquista, y yo les hice este guiño, reconstruyendo un palacio transparente con malla metálica, ¿ven? Donde las luces y las sombras juegan, y los colores. Hay una energía que tú tienes que aplicar en cada cosa que hagas. Si no la aplicas, no te va a dar resultado. Eso está claro, porque esto no se genera solo. Por lo tanto, ustedes serán generadores de energía. Ustedes serán los que tienen que enfrentarse a ver y a mirar de una manera diferente. Vean los colores, cómo nos generan esas profundidades y esas sensaciones. Y por supuesto que vivimos en una isla, ¿no? Una isla y en forma de, si ustedes quieren, con esos elementos icónicos, el volcán, la palmera, la playa, en fin, esa cosa que a todos nos gusta y que tenemos aquí como suerte, ¿no? Como nuestra seña, como nuestra cruz que llevamos. Esto fue lo único que pude hacer cuando vi estallar el volcán ese de La Palma. ¿Qué iba a hacer? ¿Irme para allá como alguna gente? Pues yo no me podía ir, por lo tanto, pues en fin, tenía que canalizarlo de alguna manera. Entonces, canalicé lo que es la esencia del volcán, que es ese vómito que ustedes saben que estuvo durante tanto tiempo largando, y simplemente recordarles que el arte no es más que contar historias con luces y sombras, ¿no? Ya ahí hay una frase de los impresionistas donde la luz es el color, los colores cambian a lo largo del día, eso lo saben ustedes, por eso no es lo mismo ver una cosa por la mañana, verla por la tarde, y la sombra de las cosas no son negras, y eso es importante, ¿vale? Que ustedes lo tengan en claro, sino es del color que tiene más el complementario, ¿vale? Eso significa que si ustedes quieren generar en una composición de su plato una zona más oscura, pues con que pongan elementos que sean complementarios uno al lado del otro ya van a generar unos efectos también de sombra. Tenemos la costumbre de decir que las sombras son negras, y no. La sombra simplemente es una ausencia de luz, pero sigue habiendo energía, y esa energía está ahí, que se puede medir, ¿vale? Esas sombras no son negras, vean que la pared es roja, por eso se la traje y no se la traje en una pared blanca, ¿vale? Y que ustedes podrán notar unos tonos verdosos oscuros, porque así es como se genera nuestro ojo, ¿vale? Y por supuesto que hay que despedirse por donde mismo empezamos, ¿no? Viendo el reflejo de lo que somos, de lo que donde venimos, y nada más. O sea que espero no haberlos aburrido mucho. He ido un poquito rápido porque yo antes no lo dije, pero yo estuve 35 años dando clases y por lo tanto sé lo que se siente estando ahí sentado, para que usted tampoco no se canse, y porque si ustedes tienen que preguntar algo, ahora es el buen momento para que me pregunten lo que ustedes quieran, o en fin, a mí me da igual, yo ahora me voy de aquí y ustedes son los que se quedan. Yo me llevo mi volcán, pero si ustedes, no sé, si quieren comentar algo, por eso me ha gustado acabar con esta imagen, porque vean que es lo esencial. El cielo, azul. Y el amarillo, recuerdan que lo dejamos para la tierra, ¿no? Pues ese mismo concepto desde el Renacimiento hasta hoy no cambia, ¿no? ¿Quieren saber algo? ¿Quieren preguntar? Sí.
plato blanco para que ellos expresen sus sentimientos y sus emociones, ¿no? Entonces cuando tú pintas sobre un vino tinto, ¿no? O sobre un lienzo, automáticamente también lo absorbe y se seca. Y estaba pensando yo cómo podría llevar al plato ese vino tinto y luego deshidratarlo en el horno y buscar la manera de que el vino se quede reflejado en el plato, ¿no? Y bueno, la idea es... Gracias. Nada, simplemente la idea es eso, que nos hagas un poco motivarnos y ver un poco cómo podemos hacer lo que tú has hecho en los cuadros con el propio vino también. Es decir, nosotros usamos mucho el vino en la cocina. Eso te iba a decir, ustedes usan vino para hacer reducción, ¿no? Entonces ya todos los que han hecho alguna reducción saben que ahí lo ponemos al fuego para que se evapore el alcohol y lo que nos quede es la esencia de esa parte que dijimos antes, que luego cuando te encuentras dentro de una botella algunos clientes botan, ¿no? Bueno, pues yo creo que si alguno de ustedes, porque yo incluso, no sé, si estoy intentando pensar que si me queda ahora mismo todavía en casa algunos botes de lía, ¿no? Yo puedo pasárselos, ¿no? Para que puedan hacer sus pequeñas experiencias, pero puedes hacer eso, haces una pequeña reducción simplemente de vino y no le echas nada más, ¿no? Para que se evapore el alcohol y ya cuando se te va quedando así como más denso, ¿no? Con los azúcares que conllevan, las proteínas y todo ese tipo de historias, lo puedes poner, no sé, en un papel de horno, lo puedes poner para que se te seque y luego se van a generar unas escamas que son guapísimas, son unas escamas de color violeta, ¿vale? Si es tinto, y si es blanco te quedará pues de colores así como los que vieron ahí, con esos tonos medios anaranjados y tal. Y esas escamas es como cuando utilizan ustedes algunas veces en la cocina la sal del Himalaya y el no sé qué y el no sé cuánto. Esa es una. Pero también podemos utilizar, recuerden, ustedes en el plato componen y algunas veces cogen ustedes y con una vinagreta hacen algún tipo de elemento decorativo. Pues eso también lo podemos hacer con una reducción de vino, ¿vale? Y jugar así un poco con eso. Incluso hay vinos como el que ustedes vieron antes, esos tonos púrpura, lo da una variedad aquí nuestra que es la Vijariego. La variedad Vijariego da esos tonos así como muy subidos, muy cardenalicios, ¿no? Entonces el propio vino directamente, unas gotas en el plato, puedes incluso hasta dibujar con él y generar unos elementos que acompañan muy bien a unas ensaladas, por ejemplo. Yo en casa yo hago de comer, ¿no? Y yo preparo ensaladas todos los días del mundo, todos los días, ¿no? Mi cena es una ensalada, ¿no? Y siempre la marido con vinos diferentes, pero que esos elementos pueden llegar a ser porque no sé, que ahora me estoy desviando del tema del color, pero como yo soy también parte y arte del sistema gastronómico, decirlo de alguna manera, joder, cuando vas a un restaurante, vas a cualquier sitio y te ponen una ensalada, han visto que en los sitios de baja calidad, entre comillas, de baja calidad, te ponen el plato y al lado te ponen para que tú te lo aliñes, ¿no? ¿Sabes? Es que sí, es como, ahí tienes el platillo con los tomates, el aguacate y la lechuga, ahora échale todo eso por encima, ¿sabes? Es decir, yo creo que en esa parte del aliño ustedes deberían ser los maestros, los que la ensalada sale de adentro ya con tu toque, con tu sello, no que el cliente le ponga un pisco menos, no. Entonces, ya yo voy más allá, me falta solo con la cepa, incluir la cepa en el plato, porque desde la hoja de la parra, que en otras culturas como la cocina griega la utilizan para envolver, podemos utilizar la uva pasa, podemos utilizar el vino, es decir, podemos llamarle al plato 100% uva, y solo me faltaría incluir lo que sería el tronco de la parra, ¿no? Bueno, como elemento decorativo te puede servir bien, aunque tú sabes que el problema es que todo lo que son elementos leñosos, por su parte externa sube la savia, ¿no? Y entonces si le damos una mordisquilla ahí, va a tener un sabor un pelín astringente, ¿no? Entonces, bueno, pero como elemento decorativo sí se puede perfectamente incluir. Y los sarmientos además...
Claro, también es verdad. Eso, ustedes habrán visto que yo los interpreté, en algunos de mis dibujos los vieron ahí, interpreté una cepa con unas líneas que llevan esas canalizaciones, pues eso se puede interpretar, incluso hasta con tiras de chocolate o con tiritas. Sí, como soporte también, como soporte. E incluso, bueno, yo, en fin, nosotros hacíamos antes en nuestro centro también hacíamos cerámica, ¿no? Entonces, claro, si ya el plato ya te sale decorado, que ahora ustedes habrán visto que si lo llevan alguna vez a alguno de estos restaurantes, mención Michelin, pues por ejemplo hay uno que se llama, bueno, no voy a dar nombre, vale. Es un chico de La Gomera, ¿vale? Que es un chef muy famoso, ¿vale? Y si un día van a comer a casa de él, ¿no? Verán ustedes, porque van a dar conferencias por ahí, en los museos y tal, que te hinca un plato que pesa 1,5 kilos el plato, ¿no? Entonces el plato ya te impresiona, el plato vacío, sin nada, ¿no? Porque está hecho de cerámica, de un ceramista de aquí, ¿vale? Y entonces es como, joder, es como si te hubieran puesto un callo de piedra del volcán ahí encima, ¿no? Con un esmalte y tal, que sé yo qué. Yo creo que tampoco hay que pasarse, ¿no? Porque el que tiene que traer el plato no es el comensal, es el camarero. Y, joder, y traer un platito al día, vale, pero si tienes que todos los platos son así, 1,5 kilos y luego lo llenas, ¿sabes? Pues, en fin, yo creo que se puede lograr hacer cosas sin llegar a ser tan rococó ni tan barroco y que generen y que tengan esos guiños y esos recuerdos, ¿no? Yo lo que pasa es que no lo quise traer todo, pero yo tengo series hechas de botellas de vino, pintadas también, ¿sabes? Por mí, con esos elementos y otras muchas más cosas, o lámparas incluso hechas con sarmiento y cosas de esas, pero me parecía que me centré más que en el color, para no cansar aquí al personal, pero que el mundo de la relación de lo que uno en este caso hace, como es en mi caso, que son el vino para la gastronomía, es fundamental, importantísimo. Pero importantísimo, yo creo que ahora es cuestión de que ustedes desarrollen un poco más la creatividad y además vieron lo que les puse antes, aquel cuadro mío que era realmente la Venus, ¿no? Puede ser rompedor sin insultar, no sé si me explico, sin llegar a ser agresivo. Podemos, como dice él, nos falta solo poner el trocito de cepa encima del plato. Pues se puede poner, porque a lo mejor simplemente con un lascado de algunas de ellas y ponerse allí, que ya quede. Lo que pasa es que algunas veces hay que recordarle al cliente que igual no se come, ¿no? Pero bueno. La hoja también podría ponerse sin problema porque... Claro, la hoja sí se come. Claro, y por ejemplo, los que como yo soy viticultor ecológico desde hace más de 20 años. Estoy dado de alta como viticultor ecológico. Y ahora elaboro vinos sin sulfito. Hago lo último ya, lo más friki de todo. Los vinos al que no se le añade nada, ¿no? Con levaduras indígenas y con todo. Entonces la gente viene y si quieren llevar tus hojas, porque saben que están limpias, no tienen productos, para poderlas utilizar en la gastronomía, ¿no? Incluso si cogemos hojas, las secamos, podemos obtener como para hacer un té de hoja. Y eso también te puede servir para la base de un plato. Yo pensé la piel de la uva va a ser polvo, pero bueno, la piel de la uva es donde vive toda la microbiología, es donde está toda la información genética, porque el interior de una uva no es más que la pulpa de interior. Ya les dije antes que hasta el 80% es agua, lo más son azúcar y no sé la historia, pero en la mayoría de las variedades la información está toda en la piel. Y hay una cosa que sí les quiero contar, porque igual los que les hablen de esto no tienen la misma experiencia que yo. Nosotros tenemos el mayor reducto varietal, es decir, del mundo. Es decir, mira que el mundo es grandito, ¿no? Y hay un montón de zonas del mundo que hacen vino. Pues nosotros tenemos la mayor cantidad de variedades de cepas diferentes, de variedades de uvas diferentes, que en otras partes del mundo. En estos últimos 5 años hemos aportado 8 variedades nuevas al mundo del vino, que no existían, que están solo en Canarias, que no se conocían, ¿vale? Y eso es un potencial importantísimo para ustedes, porque el día de mañana si tú, no sé, si tú eres un tío que eres muy creativo y a la misma vez eres muy exigente contigo mismo y quieres hacer algo totalmente diferente,
pues dice, vale, pues me voy a buscar un vino que yo sé que nada más que se produce en este sitio, en este lado, y no lo va a tener nadie más en el mundo, porque es que esta variedad está aquí sola. Pues eso ya es posible hacerlo aquí, y de eso lo estamos haciendo ya. Somos una referencia para el mundo. Están viniendo a estudiarnos de 2 lados, ¿vale? Y los que son los frikis de que quieren tener las cosas que no tiene nadie, ¿no? Pues ya saben, los americanos, los de Arabia Saudí, en fin, todos estos tíos, y ahora incluso le da también a los rusos y a los chinos por esa misma historia, pues están viniendo. Y se están llevando lo que tenemos, que ya por ejemplo hay una especie de, no orden, pero sí un convenio, que la gente del hierro, por ejemplo, ya no están dejando sacar material vegetal de allí, para que nadie tenga las mismas variedades que tienen ellos. Una variedad que se llama marmajuelo, bijariego, baboso negro, todo ese tipo de variedades que están ahí. Eso habla de futuro, ¿vale? Y ustedes son ese futuro. Ya no solo como elaboradores, incluso como consumidores. Que tú digas, joder, ¿por qué no me voy a permitir el lujo de beberme esto? Que no se lo va a poder beber otro tío en otro lado del mundo. Pues eso. Me pueden disparar por donde quiera. Quiero decir que si hay que hablar de vino, hablamos de vino. Si hay que hablar de gastronomía, de color, de arte, lo que usted quiera. Si tienen alguna duda, algo... Porque, bueno, yo llevo elaborando vinos, pues, 22 años. Empecé desde el principio como ecológico, pero hacíamos un tipo de viticultura o de, si ustedes quieren, un tipo de elaboración de vino más convencional, con una especie como de protocolo, como cuando ustedes le dan una receta, ¿no? Y así estuvimos como 8 o 10 años, ¿no? Luego llega el momento en que, como ya les dije antes, que todos los que nos dedicamos a la creación tenemos un punto de rebelde. Digo, pero vamos a ver, si yo hago, por ejemplo, para que ustedes lo sepan, no sé si algunos que están aquí han oído hablar del Vega Sicilia, que es un callo de vino que vale carísimo y todo ese tipo de historias. Pues nosotros usábamos las mismas levaduras que Vega Sicilia, los mismos elementos, que me costaban una pasta el carajo, ¿no? Vale. Y entonces tú dices, bueno, si esto lo hace Vega Sicilia, ¿por qué tengo yo que hacer lo mismo que Vega Sicilia? Entonces llega el momento en que buscas otra vía, y te arriesgas, innovas, y te adelantas, y entonces, bueno, ahora ya se están poniendo de moda los vinos naturales en estas islas, y ya yo llevo un par de años haciendo. El lunes, concretamente, se dará la primera charla aquí para el Colegio de Sumilleres de Gran Canaria con vinos naturales. Ahí estaré yo y estarán mis vinos. Porque, bueno, porque, en fin, nos hemos ido adelantando y ahora ya la gente empieza a demandar ese tipo de cosas. Algo que cuando te lo bebas no te engañe. Por ejemplo, ustedes no saben que en una botella de vino hay autorizados 27 productos que no sean la uva. O sea, que te ponen una botellita de vino en el restaurante, en la mesa, usted me pone, y dentro puede haber 27 cosas que no son uva, que no las puedes poner en la etiqueta, está prohibido. Y sin embargo están autorizadas. Ácido tartárico, ácido cítrico, emulsionante, no sé, goma arábica, taninos para fijar color, taninos para aroma, no sé, Newcell, empiezo a dar nombres por ahí abajo que te vuelves loco. Y cuando te bebes eso, algunos de los que están aquí que igual beben de casi todo, saben que si te bebes una botella de vino y el día siguiente te duele la cabeza, es que tiene muchos de todos esos productos. La normativa permite que en una botella de vino, que en el vino blanco, se pueda añadir sulfitos, ¿vale? Que un paquete así de kilo de metabisulfito, ¿no? Lo echas en un bidón de agua, la gente se bebe el agua y se va a tomar por saco, ¿vale? Bueno, pues tú puedas ponerle, en España, 200 miligramos a los blancos, 150 a los tintos. Si te vas a Australia, te permiten 400, ¿vale? Si te vas a Francia, te permiten 100. Hay una normativa ahí que es muy laxa para un sitio y para otro.
Los franceses, para considerar que un vino no tiene sulfito, tiene que tener menos de 10. De 10 para abajo. Que ahí es donde están los nuestros. De 10 para abajo. Entonces, si tú te bebes un vino y el día siguiente te duele la cabeza, es que esos elementos que están dentro te están haciendo reacción y te pueden generar una cierta alergia. Hay otras personas que no y otros que sí. Bueno, los que se beben por ahí, como algunos de ustedes los fines de semana, cualquier cosa que contenga azúcares como refresco y cosas de esas, no le vamos a echar toda la culpa al alcohol. Está claro que también la lleva la parte de toda esa azúcar que nos estamos metiendo. Pero cuando bebemos el vino, se supone que debería ser vino. Entonces, esto es un tema que daría para... Efectivamente. Sí. Del profesional. Es que... Y comer el producto sin maquillaje, que es un producto bueno que tú tienes ahí, no hay que estar ahora... Efectivamente, eso, nada más. Es que eso es lo que hacemos. Mira, yo hace 2 semanas estaba en medio del viñedo y me suena el teléfono. Me dio el teléfono y decía, Suecia. Digo, Suecia, mi madre. Verá, me lo meto otra vez. Y aquello sigue funcionando. Digo, vamos a ver. Llamo y unos tíos que estaban, me decía, 3 hombres en el puente. Y no me decía nada más que eso porque no sabía hablar español y no sabía hablar yo inglés. Y el tío me decía, mi madre, 3 hombres en el puente. Claro, yo vivo cerca de un puente. Pues me acerco y me encuentro con 3 suecos. Impecables, ¿no? Con sus sombreros, sus mochilas, pero guapas y vestidos bien y tal. Fueron en guagua desde Santa Brígida allá a ver mi vino porque habían cenado en un restaurante aquí en Las Palmas y les pusieron uno de mis vinos y les fascinó, ¿no? Y pues tú, vale, ¿y ahora qué le doy yo a esta gente? Pues, como dices tú, nada sin maquillaje. Un trozo de queso de media flor, un trozo de queso curado de los Altos del Norte, queso solamente de pasto, nada de leche cruda, con cuajada vegetal y la botella de vino. Bueno, los tíos se salieron flipados. Venían con sus maletas especiales para transportar vino para Suecia. Porque vienen buscando eso, lo natural, sin maquillar. Es decir, si la creatividad algunas veces tiene que tener un límite, ¿no? Es decir, yo porque ser diferente ahora no voy a coger y, no sé, coger un queso de flor de guía y con él hacer un tal que ya luego desvirtúas el queso. Si el queso ya está así maravilloso, joder, ponlo así, tío. Sírvelo así. Luego si te quieres arriesgar y quieres hacer alguna pequeña cosita, también la puedes hacer. Pero quiero decir que hay que, como dices tú muchas veces, menos es más. Cuanto menos cosas tengas, muchas veces es mejor. No hay que olvidarse que estamos hablando de una manera intelectual, pero que dentro del estómago, dentro de nuestros intestinos, esos seres que viven ahí, esa biótica que vive ahí, toda esa microbiología que llevamos ahí dentro, por eso se altera si empezamos a meter mucha cosa artificial, mucha química. Por eso ustedes lo siguen viendo, de vez en cuando sale que ha muerto un viejito con 103 años que vivía en tal sitio. ¿Y cómo coño llegó hasta esa edad? Comiendo lo más natural y más sencillo posible. Ese es el secreto. Volver, por ejemplo, ¿por qué me imagino que en clase se lo habrán dicho, por qué los cocineros de Dinamarca, ¿vale? ¿Por qué son ahora mismo están en la punta de la vanguardia?
los que hemos tenido la suerte, como yo, de ir para allá a visitarlos, pues joder, es que esos tíos han vuelto a sus orígenes. Aquello, ustedes ya lo saben, mitad del año es un erial de hielo, frío y todas esas zonas. Los tíos han vuelto otra vez a cocinar elementos de hierbas, de plantas, de cosas, lo más esencial. Y con eso están haciendo alta cocina, pero están volviendo a lo que es natural y básico. Cosas que igual algunos de los que estamos aquí no nos comeríamos. No nos comeríamos porque, en fin, no voy a hablar de partes de animales que ellos se comen, ¿vale? O de animales que no simplemente los desecan ahí con el hielo y todo ese tipo de historias, los dejan con, en fin, pues, pero vuelven a lo esencial, a lo natural. Huyen de lo que tenga química, huyen de lo que tengan muchos añadidos. Ah, claro. Nosotros hacemos analíticas, ¿no? Partimos de una analítica, pero yo lo que hago es que en estos años ya lo que he aprendido es dejar que los seres más inteligentes que yo, que son las levaduras, trabajen. Entonces, aquí, cuando se hace vino, hay gente que controla las levaduras, le ponen un grado de temperatura para que ellas trabajen más lentamente y tal. Yo les doy libertad para que ellas trabajen con temperatura ambiente y trabajan rápido y evolucionan y reducen rápidamente todos los azúcares que hay en el mosto. Luego trabajo también con poca graduación. Antes hacía vinos con 14 grados, ahora mis vinos lo más que tienen son 12. Y lo normal es que tengan 11. Y por ejemplo ese blanco que ustedes vieron ahí tenía 10,5. Entonces claro, tiene poco alcohol, se te va a reducir antes, ¿vale? Y te va a quedar una consistencia. Lo que sí trabajo son con alta acidez. La uva, en vez de cogerla excesivamente madura, la cojo más bien al revés. Es decir, cuando tú vas al mercado a comprar fresas, ¿vale? Vas ahí, estás viendo todo el puesto de fresas, ¿qué haces? Vas cogiendo todas las que están ya media molías, media ya maduras, así babosas. Ni de coña. Eres listo y vas cogiendo las que están con toquitos rojitos, pero que también tengan algún toquito medio verdosito para que te aguanten y te dure. Pues eso es lo que hacemos nosotros. Hemos cambiado el de hacer un estilo a otro buscando la naturalidad y la conservación. Si tú metes en la nevera un paquete de fresas que ya están medias molidas, sabes que los hongos se van a desarrollar rápidamente. Sin embargo, si pones unas fresas que están un poquito más tersas, más duritas, las vas a disfrutar mejor. Van a tener un punto más ácido a la hora de comértelas y tú tienes que saber eso. Pues con ese concepto con el que estamos trabajando. Con un concepto de que la propia materia sea la que se proteja y que tú simplemente seas un canalizador de eso y que después puedas dárselo a degustar a la gente y que lo disfruten tal y como es, sin mucha magia, sin nada. A lo mejor estoy equivocado, pero es mi filosofía ahora mismo, es mi apuesta, ¿sabes? Es mi... Claro, claro. Claro. Claro, pero porque ellos trabajan con los encabezados de vinos, ¿no? Entonces cogen los vinos con una graduación alta, pero después encima le añaden alcohol de vino y eso. Pero nosotros aquí, por ejemplo, lo digo porque si no lo conocen, hay una joven, una chica que hace vino en La Palma, que se llama Vicky Torres, ¿no? Vicky Torres es esa que salió en esa publicidad que ahora ustedes han visto sobre el volcán, que luego han hecho una publicidad de un tío que se ve llorando y tal. Pues ella, Vicky, que vive ahí en la falda de ese volcán, pues ella tiene un vino naturalmente dulce, es decir, unas uvas que ella deja allí, porque tiene cepas que están en medio del bosque y otras cepas que están en un sitio que se llama los Llanos Negros, ¿no? Y las deja allí al sol y cuando va a buscarlas ya están súper... yo qué sé, 16 grados, ¿vale? Y están súper dulces. Y entonces hace un vino con eso y está considerado uno de los mejores vinos dulces del mundo, ¿vale? Le han dado una puntuación muy alta.
Y lo hace así de una manera muy natural. También igual. Todo así como muy natural, las levaduras son las que tiene la uva y tal. Ese vino también es un vino propenso para ese tipo de cosas. Sí, 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 sí. Bueno. Claro, es que, mira, para eso, en estos días hay un debate ahí en las redes porque uno de los elaboradores de vino de Tenerife, cuando fue a llevar analizar su vino, se encontró que el que estaba delante le estaba diciendo al del laboratorio, analízame esta, dice, variedad, Sirac, origen, Extremadura. Es decir, un elaborador de vinos que llevaba una uva que había traído de Extremadura, que es la Syrah, para elaborar vino, para poder venderlo en sus bochinches y en sus historias, ¿no? Entonces estamos engañando a la gente, ¿no? Entonces vale más que si vas a hacer eso que dices tú, que ya el azúcar y no sé qué, pues tires mano de una botella de esa que no tiene personalidad y no engañemos a nadie, porque la transformación algunas veces de los productos, como dices tú, es ir en contra del elaborador. El tío de Extremadura que le habrá vendido la uva a este de aquí, pues le da igual. Pues si a ti te da igual, vale, pero es que, vamos a ver, es que la uva en Extremadura, o si ustedes quieren en la península, vale 0,20 céntimos el kilo. 0,20, 0,25. Un kilo de uva a un viticultor aquí, a nosotros nos sale de entre 1,20 a 2,50 euros. Y en algunas veces, si no hay mucha, de una variedad como la Malvasía, pueden llegar a los 3 euros. O sea, miren la diferencia, de 20 céntimos un kilo allá a 3 euros aquí. Por eso hay que conocer ese tipo de referencias a la hora de meterle mano a, no sé, a ese tipo de productos. Yo creo que sí, a mí me enganchó y me quedé metido en él. Bueno, pues gente, no sé, no quiero cansarlos más. Espero volver a verlos con un plato que hayan creado que me fascine a mí mismo, ¿no? Y decir, joder, pues mira que con todo el rollo que les largué y mira la virguería que acaban de hacer. Pues eso sería para mí fantástico, ¿no? Porque el vino está creado para compartir y el arte también. Y ya lo pusimos ahí, es decir, mira, una vida, uno puede vivir la vida, pero si la vive con arte, mejor. Porque el arte es belleza y todos los que estamos aquí, todos admiramos la belleza y la buscamos. Con los años se nos va perdiendo, ¿qué va a hacer? Pero no somos ciegos, seguimos disfrutándola, seguimos viéndola y seguimos buscándola y admirándola, ¿no? Entonces, cuando ves que un comensal vaya a atravesar algunos de los locales donde ustedes vayan a estar, ya saben que va a buscar que ustedes les cuente una historia. Y si se dan cuenta con todos los sentidos, el tío se va a ir encantado. Eso es fijo. ¿Vale? Bueno, espero que haya servido para algo. A ustedes.